Me pidieron. Y la gente no hace caso a los letreros. Bueno, buenos días a todos los que nos están acompañando hoy día. Vamos a dar unos minutitos para que se conecten más personas y en un parcito de minutos estamos comenzando. Bueno, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Belén Pérez, soy ingeniero geogestor, perito mensurador. Bueno, estamos hoy día reuniéndonos aquí para analizar la nueva normativa del Código de Aguas, que es relativa puntualmente a las aguas del Minero, el artículo 56 bis. Hoy nos acompaña Paula Burgos Torres, ella es abogada, diplomada en Derecho de Agua. Voy a partir yo con la primera parte y así ella va a adentrarse más en el artículo 56 bis y va a explicarnos más en detalle. Bueno, la reforma del Código de Aguas, la ley 21.435, se promulgó el 6 de abril y a partir de esta fecha comenzó a regir. Es una reforma que fue largamente esperada, cerca de 11 años o más quizás, en que se estuvo trabajando sobre esto. Hay varios aspectos bien relevantes de la reforma del Código de Aguas. Como dice aquí, reconoce el acceso al agua potable y saneamiento como un derecho humano. Como un derecho humano esencial y irrenunciable que debe estar garantizado por el Estado. Incorpora este nuevo artículo 56 que regula las aguas del minero. Dentro de las principales modificaciones está la duración de los derechos de aprovechamiento de agua, que como todos conocen eran perpetuos, pero ahora ya tienen una duración fija que fundamentalmente la DG puede otorgarlos por menos plazo de este proyecto, que son 30 años. También incluye dentro de las modificaciones la extinción de los derechos de aprovechamiento de agua por uso no efectivo, cosa que tampoco existía. Los derechos, como decimos era a perpetuidad, no se extinguían ni caducaban. Se constituyen también los derechos de aprovechamiento de agua asociados a un uso, y cualquier cambio en el uso de estos derechos deben informarse y deben ser previamente aprobados por la Dirección General de Aguas. También existe la obligación de realizar planes estratégicos de recursos hídricos en todas las cuencas del país.
Quería mostrarles este gráfico, básicamente porque ha sido muy delicado este tema del robot del minero, y hay que tener un contexto un poco más amplio de a qué se refiere este uso. Si vemos aquí el uso consultivo de las aguas, principalmente está destinado a un uso agrícola. El minero, si se fijan en las cifras que están ahí, es muy pequeño. Si ahora nos vamos ya a las aguas a las aguas que se ocupan en minería, usos consultivos nuevamente, podemos ver que las aguas del minero de partida es un porcentaje muy bajo, bajísimo. Las fuentes de agua que se ocupan en minería en general son aguas continentales, aguas de mar, desaladas, y aguas recirculadas. La mayor cantidad de agua que se utiliza en minería es justamente esta, aguas recirculadas, aguas que ya se usaron, se trataron en algunas ocasiones, otras no, y vuelven al proceso en alguna parte. Aquí hacemos un paralelo entre el código de minería y el código de agua. Es bueno saber que el código de minería, al menos en este aspecto, no ha sido reformado. Por lo tanto, el artículo 10 y el artículo 111, que regulan justamente este tema, no ha sufrido ninguna modificación. El artículo 110 señala que el titular de una concesión minera, solo por el Ministerio de la Ley, puede utilizar, tiene este derecho a aprovechamiento de las aguas, no tiene que informar a la Dirección General de Aguas, y el uso que le puede dar a esto es tanto en trabajos de exploración, de explotación y de beneficio. Ahora, a diferencia de los derechos de aprovechamiento de aguas que se rigen por el Código de Agua, el derecho de aguas, de las aguas del minero, tiene una extinción, y es cuando se extingue la concesión. Es el único derecho de agua que tenía fecha de vencimiento, aunque no fija, tenía. El artículo 111 es el que nos conecta con el Código de Agua, ya que todas las aguas que se usan en minería y que no son aguas del minero, que no fueron halladas con motivo de alguna labor, están sujetas al Código de Agua. El artículo 56 bis, lo vamos a ver ahora un poco más simple, pero básicamente lo que dice es que las aguas halladas en las labores mineras se utilizarán en la medida que sean necesarias para explotación, para faenas de explotación, y deja fuera la exploración y beneficio. Ahora, posterior al artículo 56, a la reforma, aparece un decreto, el 17 de octubre del 2022. Y claro, surge la pregunta, ¿qué pasa con el uso del agua para exploración o beneficio? Lo que ya les comentaba. En el artículo 110 del Código de Minería se establece que podrán utilizarse para estas labores: exploración, explotación y beneficio. Y luego en el artículo 111 nos indica que todas las otras aguas, o sea, las que no son halladas en la labor minera, se van a regir por el Código de Aguas. Este decreto, el 2600, el 16 de octubre de 2022, establece en la parte resolutiva, en el punto 2, letra D, que en aquellos casos en que se extraigan las aguas que fueron alumbradas en el contexto de una exploración minera, no se aplicará el artículo 56 bis del Código de Agua, toda vez que las aguas que afloran en dicho contexto solo pueden ser utilizadas en la medida que sean necesarias en faenas de explotación. Y aquí aparece una duda para responder. O sea, quiere decir que se siguen rigiendo por el artículo 110 del Código de Minería, por lo tanto su uso sigue siendo para exploración, explotación y beneficio. Bueno, eso actualmente está en discusión, es una pregunta que sigue abierta mientras no se resuelva, y los invito a que también ustedes vayan, reflexionen sobre esto, revisen el decreto 2600, el decreto 2600 es el que establece los alcances y la aplicabilidad del 56 bis, por lo tanto es súper importante. Bueno, para terminar mi parte de esta exposición, como les comentaba antes, la gracia de las aguas del minero, y
que el Código de Minería ya lo había establecido, es que tenían una fecha de vencimiento, se iban a extinguir. ¿Y se extinguían cuándo? Cuando se cierra la faena minera, cuando caduca o se extingue la concesión minera, cuando dejan de ser necesarios para la faena, o cuando se pretenda destinar a otro uso distinto del geológico. Bueno, ahora los dejo con Paula Bustos. Como les comenté, ella es abogada, nuestra abogada especialista en agua, y ella va a entrarse un poco más en todo lo que es el 56 bis, y va a ver todos los alcances de este artículo. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias, Evelyn, por la presentación. Bueno, yo les comento, como dijo Evelyn, yo soy abogada, tengo un diplomado en Derecho de Aguas y ahora vamos a hablar sobre la reforma al Código de Aguas de la Ley 21.435, ¿ya? Esta reforma establece varios cambios en el código, como bien dijo Evelyn, y uno de estos cambios es la modificación del artículo que se refiere a las aguas del minero, ¿ya? Antes de la reforma estaba el artículo 56 que en su inciso segundo se refería a este tema. Ya aquí el artículo era bastante, la mención a las aguas del minero era bastante escueta, ya que solo indicaba que, como bien dice ahí en la presentación, que corresponde a los dueños de pertenencias mineras, dentro de ellas el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en sus labores, mientras conserven el dominio de sus pertenencias y en la medida necesaria para la respectiva explotación. Esto era todo lo que mencionaba el código sobre las aguas del minero. Ahora, actualmente, con la reforma se incluyó el artículo 56 bis, y este artículo trata en mucho más extenso el tema de las aguas del minero y establece varios requisitos y varias cosas que son súper importantes para el ejercicio de este tipo de derechos de agua en el fondo. Acá el artículo, como pueden ver, es súper extenso, pero aquí yo destaqué cosas que considero que son como claves del artículo, que se refieren en el fondo, en primer lugar, a las aguas halladas por los concesionarios mineros en las labores de exploración y explotación. También indica que deben ser informadas al registro para la Dirección General de Aguas, y uno para utilizar estas aguas tiene que justificar las actividades que justifican, valga la redundancia, la necesidad de utilizar estas aguas. Y además indica también, dentro de todo lo que trata el artículo, que este uso de las aguas no podrá poner en peligro la sustentabilidad del acuífero, ¿ya? Eh, Haciendo un análisis como ya más puntual del artículo, acá hay varias cosas que son importantes que, como les decía anteriormente, las aguas no pueden ser buscadas directamente, sino que deben ser halladas en oportunidad de las labores de exploración y explotación minera, ¿ya? Cuando las aguas tienen que encontrarse en esa situación y no puede uno buscar agua directamente, ¿ya? Y el lugar donde tienen que encontrarse las aguas tiene que estar cubierto por una concesión minera, ¿ya? Y estas aguas, según el decreto 2000, la resolución 2600 de la DGA, establece que solo pueden utilizarse para la explotación de la concesión, ¿ya? Esta resolución es la que establece y fija como los alcances de este artículo. Por lo tanto, aquí deja las aguas del minero que se ocupen solo para la explotación y no para la exploración de labores de exploración en el fondo, ¿ya? Otros aspectos importantes es que, y esto es súper clave porque va en línea con el espíritu del código en el fondo, que no pueden poner en peligro la sustentabilidad de los acuíferos o derechos de terceros. Y esto va a ser verificado por la DGA. Si la DGA detecta que hay una grave afectación a los acuíferos o a derechos de terceros, está en la libertad de limitar el uso de estas aguas. Anteriormente, con el artículo 56, en el inciso segundo, no había ningún reglamento al respecto. Entonces, estas aguas se podían ocupar sin ningún límite o control por parte de la DGA. En cambio, ahora la DGA se preocupa por los derechos de terceros y por la sustentabilidad de los acuíferos. Entonces, si nota que el uso de estas aguas afecta a una de esas dos situaciones, la DGA puede limitar el uso a cierta cantidad de caudales de agua, ¿ya? Para hacer este control, la DGA tiene que ser informada de las aguas del minero. Entonces,
Esto se debe informar la ubicación, el volumen por unidad de tiempo y las actividades que justifican la necesidad de uso. Y esto se debe informar en un plazo de 90 días desde que son halladas las aguas, ¿ya? Eh, a ver, me salté. Ahí está. Bueno, como les decía bien Evelyn hace un rato, la resolución, una de las resoluciones que regula este tema es la 2600 del 17 de octubre del 2022 y posteriormente el 21 de octubre está la resolución 2682 que va a determinar y dar el instructivo de cómo se debe entregar esta información que pide el artículo sobre las aguas del minero. ¿Ya? Este deber de información incluye, como les había comentado, la ubicación, volumen por unidad de tiempo y las actividades que justifican su uso. Los titulares que tienen pertenencias mineras y concesiones de explotación que estaban utilizando las aguas del minero antes de la entrada en vigencia de la ley 21.435, que entró en vigencia el 6 de abril del año pasado, deben informar a la DGA, cumplir con esta obligación de informar antes del 6 de julio del 2023. O sea, queda poco menos de un mes para poder cumplir con esa obligación de informar. Y aquí tienen que informar los volúmenes extraídos y en caso, y la DGA analizará si se afectan o no la sustentabilidad del acuífero, los derechos de terceros, y ahí la DGA podría limitar el uso de estas aguas, ¿ya? Las obligaciones que se establecen de informar, como les comenté, están en la resolución 2682, y para poder cumplir con esta obligación de informar, lo que debe hacer el titular es presentar a la DGA un informe que sea elaborado y firmado por el titular de la concesión o por su representante legal que tenga estos antecedentes. La individualización del solicitante, con domicilio, correo electrónico, cualquier otro antecedente que permite el contacto con la DGA, la ubicación de la o las obras por las que se captan las aguas, esto debe ser en coordenadas UTM de acuerdo al datum 84, y también indicar el uso, y las obras deben ser descritas en detalle, indicando toda la información relevante respecto de ellas, son las obras de captación de las aguas, el caudal promedio y máximo que se capta y el volumen total anual, y las labores dentro de la faena que justifican la necesidad de uso de dichas aguas, ¿ya? Igualmente, si existen aguas sobrantes, también se tiene que indicar el caudal y volumen por unidad de tiempo, señalando cuál es la propuesta de disposición final de ellas. Además, se debe informar la fecha de caducidad o extinción de la concesión minera y la titularidad si es que existen derechos de aprovechamiento que estén asociados a las labores mineras, si es que el titular tiene unos derechos de aprovechamiento asociados a su nombre en el fondo. Y otros antecedentes que se consideren relevantes, pero que estén relacionados en el fondo con los requisitos anteriores, ¿ya? Esto es importante que se presente, porque este es el informe que va a dar a la DGA el pie para hacer el análisis del tema de la disponibilidad de las aguas para ver si se limitan o no y dar en el fondo también los estándares de cumplimiento de la transmisión de información, ¿ya? Una vez que este informe se presenta, la DGA va a emitir una resolución que va a indicar la forma, requisitos y periodicidad de la entrega de la información de las extracciones, ¿ya? Entonces la DGA se va a referir, dependiendo del estándar del titular, ya sea minería artesanal, pequeños mineros, una empresa pequeña o empresa mediana y grande, y ahí hay distintos plazos para transmitir la información. Bueno, ahí pueden ver que, por ejemplo, en caso del estándar de minería artesanal, el registro de la hora de captación es de 3 meses. En caso de empresas pequeñas es una semana y empresa mediana y grande es una semana también. Y el plazo para instalación de los sistemas de medición en caso de de minería artesanal son 6 meses, empresa pequeña es un mes, al igual que empresa mediana y grande, ¿ya? El estándar de tipo de sistema de medición va a depender del tamaño de la empresa, y este tamaño de la empresa está establecido en la resolución 796 del año 2002 por el CERNAGIOMIN, y aquí establece 4 categorías de tipo de empresa. Está la categoría A y B, que es el estándar de empresa mediana y grande, la categoría C, que son empresas pequeñas, y la categoría D, que son pequeños mineros y mineros artesanales. Dependiendo de ello, se va a establecer cuál es el sistema de medición que les aplica, ¿ya? Igualmente los sistemas de medición son de 2 tipos en el fondo, y estos sistemas son
por medio de un estanque de acumulación de exclusivo de las aguas halladas, o por otros medios que estén establecidos en la resolución 2682, que ahí se establece en detalle cómo son las descripciones técnicas de estos sistemas de medición, ¿ya? Acá también establece estas categorías van a establecer también la periodicidad de la transmisión de información. Para pequeños mineros y minería artesanal es mensual, para empresas pequeñas semanal, y para el estándar de mediana y gran empresa es una transmisión de hora a hora. Es decir, durante las 24 horas del día se tiene que estar transmitiendo la información de extracciones, ¿ya? Y aquí los sistemas de transmisión van a ser distintos también por cada estándar, ¿ya? Para la pequeña minería, para minería en el fondo, pequeños mineros y minería artesanal, va a ser por un formulario. Este formulario consiste básicamente en ingresar manualmente en el software que está en la de monitoreo de extracciones de la DGA los datos que sean necesarios para establecer esta información. Estos datos son el código de hora de control, la fecha de la medición, la hora, el caudal, dentro de otras informaciones que están en esta misma resolución 2682. ¿Ya? En caso de las pequeñas empresas, esta transmisión va a ser por archivo. Esto quiere decir que se debe cargar un archivo con esta información en los software de la DGA, ¿ya? Con la misma información que les expliqué anteriormente, ¿ya? Y estos formatos de archivo también están explicitados en el sitio web de la DGA, y ahí se dan las instrucciones de cómo hacerlo. En caso de empresas grandes o medianas de minería, el sistema es de transmisión online, ¿ya? Esta es una transmisión que es constante hora a hora, y va con un centro de control transmitiendo de manera constante cuáles son las extracciones, ¿ya? Y aquí, bueno, también se explican cuáles son las calibraciones y el máximo de antigüedad de los certificados de calibración de estos sistemas de medición, ¿ya? Bueno, eso sería básicamente como lo que establece cómo se cumple con esta obligación de transmitir y de informar a la DGA respecto a las aguas halladas en ocasión de labores de exploración o explotación minera, ¿ya? Que serían las bien conocidas como las aguas del minero. Ahora vamos a ver si hay alguna pregunta. A ver. Hay una pregunta en la casilla, que es de Camila Núñez. Dice, respecto del límite de 30 años para los derechos de agua, ¿cómo se manejarán los ya otorgados? Mira, respecto de esa situación, el, el fondo, como la caducidad de estos derechos va a aplicar solo para los otorgados después de la reforma del código, es decir, los derechos que fueron otorgados después del 6 de abril del 2022. Para los derechos anteriores se mantienen las reglas en el fondo generales, que eran las anteriores, que era la perpetuidad. Pero solo para los derechos nuevos se aplica este límite de los 30 años. Pablo, si puedes dejar la última página, ahí Al tiro. está más claro dónde están, bueno, Ahí está. Las direcciones de correo para cualquier consulta que pueda haber, ya sea de lo que hemos tocado ahora, algún tema que no se haya tocado puede ser también, relativo a la reforma del Código de Agua, independiente de que sea solo el 56 bis lo que vimos ahora. Pero nos estamos invitados a que nos hagan las consultas que estimen, y bueno, las responderemos a la brevedad. Lo que no sepamos, o lo de los que no estemos 100% seguras, sí les aseguramos que vamos a analizarlos, a revisarlos y a responder. Bueno, no hay más preguntas al parecer, así que les damos las gracias por habernos acompañado hoy día, y nos volveremos a ver en un próximo webinar. Probablemente va a ser más de aguas y refiriéndose a la reforma en sí en un espectro más amplio. Bueno, hasta luego y nos veremos pronto. Muchas gracias.